En este video veremos los análisis estadísticos que se deben realizar para un conjunto de datos químicos. Primero veremos el rechazo de valores atípicos por el método de Codd-Dixon, la prueba de Codd-Dixon, y después el intervalo de confianza en la distribución T-de-Student, es decir, entre qué datos está con mayor probabilidad el valor verdadero. Primero mencionar lo que es una prueba a dos colas. Estas pruebas son usadas cuando el valor puede estar por arriba o por abajo de los datos de nuestro conjunto. Esto es lo más común en química, en cualquier clase de química analítica. Es decir, podemos sobreestimar o podemos subestimar la cantidad de analítico que hay en una muestra. Observen que la probabilidad tanto en prueba de una cola como en prueba de dos colas es la misma, es 0.95. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia son los cuantiles, es decir, el primer valor cuya área por la izquierda alcanza a 0.95. Pueden ser otros valores, lo común es que sea 0.95. En una prueba de una cola, el cuantil está por atrás de 2. Y esto, que es alfa, es igual a 0.05. En una prueba de dos colas, que es lo que se hace en química, alfa se tiene que repartir entre la cola de atrás y la cola de enfrente. Entonces, cada área bajo la curva de alfa, la izquierda y la derecha, es 0.025. ¿Cuál es el problema? Que esto nos mueve los cuantiles. El cuantil ahora está después de 2. Es el cuantil a la cual la probabilidad es 0.975. Estadísticamente lo que se hace al realizar las pruebas es que se va a eliminar esta cola. Esto es un cálculo implícito, no se realiza por nosotros. La cosa es que en una tabla estadística tenemos que buscar alfa a 0.975 si la tabla especifica que es a una cola. Si es a dos colas, entonces sí podemos simplemente utilizar alfa igual a 0.05. Alfa es la probabilidad de un falso positivo, es decir, la probabilidad de que hayamos rechazado la hipótesis nula cuando en realidad esta es verdadera. Primero vamos a ver el test de Dixon o prueba de Dixon. Tenemos una Q calculada, que es el valor sospechoso menos el valor más cercano entre el rango, es decir, el valor más alto menos el valor más bajo. Tenemos aquí una tabla. Esta tabla es bastante más reciente que la mayoría de tablas. Fue hecha por simulación, una simulación Monte Carlo. Es decir, es una simulación similar a lanzar muchos dardos a una diana. Tenemos aquí las pruebas, los valores críticos o valores de tablas a una cola y a dos colas. Dos colas es lo que se debe de usar. Tenemos alfa a 0.05, que es lo que más frecuentemente se usa. Si tuviéramos aquí alfa igual a 0.025, veríamos que es la misma columna que para dos colas para alfa a 0.05. Ahora, como he mencionado, esta tabla es muy moderna. Lo más probable es que ustedes tengan una tabla con unos datos como estos. Esta tabla está bastante simplificada, solamente es a una probabilidad P de 0.95, pero para dos colas. Tenemos aquí un ejemplo. Se informó que el siguiente conjunto de análisis de cloruro en alícuotas separadas de un suero combinado. Tenemos todos estos datos y tenemos que determinar si se puede atribuir a un error accidental.
Aquí yo me he adelantado y he hecho un diagrama de caja y bigotes. Obsérvese que el dato de 824 está muy por arriba de todos los demás datos que entran en esta caja y estos bigotes. Cuando está tan alejado un valor atípico, es muy posible que un valor sea rechazado por la Q de Dickson. El primer paso para realizar esta prueba es ordenar de menor a mayor o de mayor a menor, es el mismo efecto, todos los datos que se nos otorguen. La ventaja en este caso es que ya estaban ordenados, así que quedan escritos igual. El paso 2 es una buena práctica, es establecer las hipótesis nula y alternativa. La hipótesis nula es que el valor atípico sí pertenece a nuestra serie de datos, es un valor auténtico y se debe conservar. Su criterio de aceptación es que la Q calculada, la Q que vimos en la ecuación de atrás, sea menor o igual a la Q de la tabla estadística. Mientras que HA, la hipótesis alternativa, es que el valor atípico no pertenece a la serie de datos y por tanto se puede rechazar. El criterio de aceptación es que la Q calculada sea mayor que la Q de tablas. La Q de tabla para una cantidad de datos 7, una confiabilidad del 95%, es 0.568, como se puede ver aquí, 0.568. El siguiente paso es reemplazar los datos en la ecuación para calcular Q. Tenemos de sospechoso a 824. Entonces es 824 menos 623, el valor más cercano, entre 824 menos 514, el rango. Esto es igual a 0.64839, que es mayor que 0.568. Por lo tanto, concluimos que ya que la Q calculada es mayor que la Q de tabla, 824 es un valor que debe ser rechazado, es decir, se ha aceptado la hipótesis alternativa. Ahora, esta prueba no debería ser utilizada más de una vez para un conjunto de datos, pero es posible que les pidan hacerlo. Lo correcto estadísticamente es, para una situación así, usar el test de groups. No lo veremos en este video, después haré un video al respecto. Pero lo he colocado como un paso extra: comprobar ambos extremos restantes. No se recomienda, pero puede que sí se los pidan. Si sospechamos de 623, entonces, es decir, el valor más alto, se le resta 602, el valor más cercano, entre 623 más alto menos 514 más bajo. Esto es igual a 0.19266, que es menor que la Q de tabla para 6 datos, que es 0.625. 0.625. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula y se conserva el valor. Si sospechamos de 514, bueno, aquí en lugar de colocar el absoluto, es la diferencia entre 528 menos 514, que es el sospechoso, entre el rango 623 más alto menos 514 más bajo. Esto es igual a 0.12844, que sigue siendo más bajo que la misma Q de tabla, que es 0.625. Por lo tanto, se vuelve a aceptar la hipótesis nula y también se conserva este dato. Para realizar este cálculo en Excel, lastimosamente no hay una forma automática de hacerlo, pero se puede hacer de la siguiente manera. Tenemos la Q crítica a 7 valores, 95% de confiabilidad, y debemos sacar el rango, que el rango es el valor más alto menos el más bajo, y el gap, que es otra forma de decir el absoluto
del valor sospechoso menos su valor más cercano. Entonces necesitamos Q calculada, que es igual al gap entre el rango, y debemos obtener si Q calculada es mayor que la Q de tablas. Es decir, es Q calculada mayor que la Q de tablas o Q crítica y es verdadero. Por lo tanto, la hipótesis alternativa se toma como verdadera. En R es más sencillo. Cargamos el conjunto de datos de cloruro. Tenemos que ejecutar esta línea si es que no lo hemos hecho nunca. Una vez ya hecho, no hace falta volverlo a instalar porque instala un paquete adicional. Colocamos outliers, que es el paquete, dos puntos, Dixon.test y entre paréntesis la variable a la que asignamos todo el conjunto de datos. Lo ejecutamos, control enter, y nos dice que Q es igual a 0.64839, es decir, toda esa Q que hicimos a mano. No hace falta revisar las tablas estadísticas teniendo esto porque nos da el valor P. Si el valor P es menor que 0.05 con un 95% de confiabilidad, significa que la hipótesis alternativa es verdadera. Por lo tanto, rechazamos 824. En R podemos actualizar el conjunto de cloruros simplemente diciendo que quite el último valor. Ejecutamos con control enter. Volvemos a ejecutar este test. No es lo recomendado, pero se puede hacer. Vemos que aquí nos arroja esta Q y el valor P es muy alto, es mucho más grande que 0.05. Entonces consideramos que ya no hay valores que se puedan rechazar. El intervalo de confianza requiere de la distribución TD-Student. ¿Por qué utilizamos esta? Bueno, es porque es una distribución menos densa, con menos kurtosis que la distribución normal. Es bastante útil cuando estamos hablando de que tenemos una cantidad de muestras pequeña. Siempre que tengamos una cantidad de muestras, usualmente se utiliza como criterio menor a 30, es más seguro utilizar esta distribución que utilizar la distribución normal. La prueba para el intervalo de confianza nos dice que T es igual a la diferencia entre la media de nuestro conjunto de datos menos la media poblacional. Media poblacional en este caso lo vamos a interpretar como el valor verdadero, la cantidad de analito real que existe en nuestra muestra. Bueno, esto dividido entre la desviación estándar entre la raíz cuadrada de datos. Si sustituimos media muestral menos media poblacional, esto es igual a la T, una T que es un cuantil, por la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos. Y nuestro intervalo de confianza es igual a la media de nuestra muestra más menos toda esta operación, es decir, más menos la diferencia entre la media muestral y la media poblacional, que es el valor verdadero. Aquí viene de sobra un ejemplo de cómo es que alfa se interpreta de forma diferente si es una prueba con una cola o con dos colas. Si alfa es igual a 0.025, vemos que nuestra confiabilidad es del 95%. Esto es una confiabilidad para dos colas. Entonces nos va a interesar seguramente esta columna. La distribución TD-Student aumenta su kurtosis cuando aumentan sus grados de libertad. Es decir, suponiendo que nuestros cuantiles fueran menos 2 y 2, vamos a tener una probabilidad más alta
cuando tenemos 30 grados de libertad que cuando tenemos 3. Tenemos de ejemplo que con los datos restantes debemos determinar el intervalo de confianza. Primero debemos obtener la media, la desviación estándar y la T de tablas. Primero obtenemos el promedio, que es igual a la suma de todos nuestros datos entre el número de datos, y es igual a 561.8333. Después la desviación estándar, que es igual a la raíz de la sumatoria de cada dato menos el promedio elevado al cuadrado, así con cada dato. Esta es la desviación estándar muestral. Esto es igual a 42.4990. Vamos a obtener T de tablas para alfa medios igual a 0.025. Para grados de libertad igual a 5, es decir, 6 datos, que son los 6 datos que tenemos, menos 1. Esto es igual a 2.571. Veamos aquí, 0.025 alfa, 5 grados de libertad, 2.571. Esto nos va a dar una confiabilidad del 95%. Para obtener la parte inferior del intervalo de confianza, esto es igual al promedio, 561.833, menos, entre paréntesis, la T de tablas por la desviación estándar entre la raíz cuadrada del número de datos. Esto es igual a 517.2261. Y la parte superior del intervalo de confianza es igual el promedio, pero esta vez más toda esta expresión, y es igual a 606.4405 mil equivalentes sobre litro. Es decir, que el valor verdadero con un 95% de confianza está entre 517.2261 y 606.4405. Para hacer esto en Excel, tenemos ya aquí los datos que quedan. Alfa es igual a 0.05. La media se obtiene colocando promedio de todos los datos. La desviación estándar, como tiene que ser muestral. Los datos nuevamente. El número de datos es contar cuántos datos tenemos. Y primero obtenemos el error, es decir, la expresión que va después del más menos. Esto es igual a intervalo de confianza T para esta alfa, esta desviación estándar y este tamaño. Ahora, para obtener la parte inferior del intervalo de confianza es igual a la media menos el error. Para la parte superior es igual a la media más el error. Y así obtenemos nuestro intervalo de confianza. En R, de nuevo, esto es más fácil. Simplemente colocamos t.test entre paréntesis la variable donde tenemos el conjunto de datos, y aquí se nos arroja 95% intervalo de confianza. Está entre 517.2333 y 606.4333. Después esto lo podemos guardar en una nueva variable que yo llamé t.clor, y de t.clor podemos obtener el objeto con un signo de peso del intervalo de confianza. Y aquí nos arroja directamente 517.606.